Hola Fran, ¿cómo Hola, estáis? bien, aquí corriendo, estamos viendo que no falle la red. Vamos, vamos con todo. Un, dos, tres. Conexión Eso, perfecta para ambas, para que podamos fluir con todo esto. Oye, Fran, yo les estaba contando aquí a los amigos que se están sumando. Bueno, que yo creo que es una de tus primeras incursiones en esto de las entrevistas, de las conversaciones. Para que le saquemos esa connotación, vamos a decir, esta conversación en vivo, reunidos con otros amigos desde otras latitudes, ¿no? súper, me parece súper. Un gusto y gracias a Londra por invitarme a esta linda iniciativa. Gracias a ti. Oye, y contarles aquí a los amigos que yo creo que como todas las relaciones que se han tejido en los últimos años, por lo menos lo que me ha pasado a mí personalmente, son relaciones que han nacido muy desde ese tejido invisible. Eso que en algún momento nos conectó con la Fran, que llegó, bueno, a tomar el seminario de activación. Yo sin saber mucho también conocí que la Fran tenía esta escuela de yoga que para mí también siempre ha sido y lo sigue siendo, ¿ah? Porque yo recién soy una estudiante de toda esta gran sabiduría del yoga, pero que siempre me ha pulsado en el corazón. Y ahí enlazamos con la Fran en un momento y fue como, oye, dentro de estos tejidos empezamos a ahí a hacer, yo creo que un poquito de servicio una con la otra, de empezar a cada una aportarnos desde nuestras distintas veredas, pero que finalmente nos vamos a ir dando cuenta de que son una misma vereda de amor, una misma vereda que es un camino infinito hacia la realización del ser, hacia conocernos en profundidad y que esa es la real trascendencia, mi querida Fran. Antes de darte nuevamente la palabra, Fran, querida, solo para que empecemos a sintonizarnos, para que los amigos también te puedan conocer en esta parte humana, porque vamos a ir de lo humano a lo divino, vamos a ir sacándonos Eso. ahí las mascaritas y las capitas de esta gran cebolla que somos, ¿verdad? Entonces vamos a ir desde ese lugar. Francisca Leonor Oluigüe López, no sé si lo dije bien, Fran, el apellido. Me ha El costado, ¿eh? apellido, en verdad el apellido sí realmente es Oluigue, porque es en Ah, francés, pero Oluigue está muy bien. me gusta más como tú lo pronunciaste, ¿ah? Hija del sol y la tierra. Y unos madre-padre maravillosos. Creadora de la escuela Yukti Yoga, desde donde está transmitiendo ahí la Fran. Y el programa de formación guiada, por supuesto, por el universo o la fuente. A través de un par de sueños especiales que la marcaron desde muy pequeña, que de eso también vamos a estar conversando. Egresada de ballet clásico en Francia, Canadá, viene y elige aportar desde el ejemplo que hay mucha energía disponible y amor para colaborar en esta gran simbiosis existencia-presencia. Amante de los bosques, las montañas, los elementales y los animales. Desde pequeña, 6 años, ha sentido que el amor lo es todo. La energía es infinita y le encanta promover las altas vibraciones, vibrar la buena música y bailar horas para ahí sentir a Diosito o ya o la fuente. Eso me encantó, ¿eh? Parece que hay algo de reggae music por ahí también en todo esto, mi querida Fran. Oye, y bueno, cuéntanos un poco en este recorrido, yo que sí, quiero iniciar con esta frase que me compartiste. Me compartiste varias, pero hay una que es muy significativa para mí porque cuando llegué a Yukti me fijé mucho en una maestra que está ahí inspirando, irradiando la escuela, que es Ananda Mayima. Por eso fue la Sí, primera aquí frase está. que rescaté, porque recuerden que estos son versos que inspiran alta frecuencia. Y eso, bueno, hay mucho en esa frase, ¿no? Mucho de lo que podríamos decir que yo creo que podría dar el puntapié inicial a toda esta conversación. Dice, el momento que ha pasado no vuelve. Se debe utilizar bien el tiempo. Solo cuando se emplea en el intento por saber quién soy, se ha empleado bien. Ananda Mayi Ma. Oye, ¿qué es para ti esta frase, querida Fran, antes de iniciar con algunas preguntitas que te queda hacer?
Bueno, para mí esta frase ha sido muy significativa, al igual que esta maestra, que en alguna ocasión había aparecido, pero no le presté atención y bueno, hasta que al final entendí su presencia y permaneció. Y su frase, bueno, personalmente me es muy importante para mí porque nos va recordando como maestra también como desde una amabilidad y un amor que a veces cuesta vislumbrar desde el yoga, desde muchas veces los linajes más severos. Siento que esta maestra me ha transmitido mucha dulzura, amor, entrega, su historia, pero además esta frase nos invita en el fondo a qué es lo más trascendental de que es nuestra existencia en el fondo, de poder dedicar tiempo a cuestionarnos quién somos, a qué venimos, y es una pregunta yo creo muy importante que es la base para mí de todo. Siento que ella lo está transmitiendo ahí, que también está reflejando la conciencia de que en realidad el tiempo pasa, es un soplo nuestra existencia y no hay marcha atrás, solo el presente. Por lo tanto, ¿en qué lo voy a dedicar? Como tomar conciencia de en qué voy a ocupar entonces mi energía. Para mí ha sido muy significativo, pero además rescato que muchas veces las frases de los maestros, los textos, desde lejos, cuando uno no está involucrado en la filosofía, o además depende de la enseñanza, cuesta entender, y a veces son fuertes las palabras, y siento que nos parecen chocantes, y cuando uno se va sumergiendo en ello, en esos estudios, comprendemos un poquito más, en realidad, el sentido de estas palabras de los maestros. En cambio, esta frase de Ananda Mayima siento que además llega a todos los corazones, de alguna manera. Eso es lo que más rescato. Absolutamente, Fran. Oye, y un poquito también para situar a los amigos, porque yo creo que todos conocemos a los que, no sé, han sido más populares en Occidente, por sobre todo, como lo es, por ejemplo, Paramahansa Yogananda. En el método también siempre los citamos, ¿no? Citamos sobre todo este libro que yo aquí preparando un poco todo lo que iba a ser esta conversación, volví a recurrir a este libro que es realmente genial, Autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda, pero cuando hablamos de Ananda Mayima, pocos la conocen, ¿no? Es como un poco más desconocido, quizás los yogini, las yogini, ¿verdad? Están ahí mucho más interiorizados, sin embargo, yo cuando llegué a la escuela fue lo primero que me llamó la atención porque me encantó ver una maestra en lo femenino, que es muy difícil de ver también. Entonces ahí quizás si nos pudieras poner un poquito en contexto también con respecto a esta maestra, Fran, sería maravilloso. Bueno, en poquitas palabras, porque de todas maneras incluso está accesible su PDF, su historia, tiene una página incluso oficial donde comentan ahí su historia, uno puede indagar, yo invito. A mí lo que me ha llamado la atención es que, bueno, dentro del mundo del yoga es más de hombre, los maestros y todo lo que uno ve. Y ella fue una maestra que en su inicio se casó por parte de su familia, como se hacía en esa cultura. Se casaba a la hija con un señor mayor, incluso se proyecta ese casamiento muchas veces cuando son niños. En este caso ella de mucho esfuerzo y prácticamente servicial, porque se dedicaba con bastante esfuerzo a todo lo que es los quehaceres y todo lo que tenía que ir cumpliendo. Pero sin embargo la actitud de ella, de tan alegre, tan agradecida y tan devota de Dios, en el fondo hizo que también tuviera una actitud de que todo lo que hiciera en la vida lo hiciera con una energía muy luminosa, muy desde la gratitud. Creo que esa en su medio a ser considerada prácticamente finalmente como una mujer santa, bueno, posterior a ello por también los milagros y su influencia,
y su primer discípulo, de hecho, fue su marido, que es bien especial eso, porque en un contexto, me imagino, y una cultura donde el hombre finalmente iba a tener a lo mejor el control en el fondo, o a lo mejor el poder, y la mujer muchas veces a lo mejor al servicio. Cambio ahí ocurre algo que se reconoce por parte de su marido, me imagino su energía, y ahí empieza también Ananda Majima. Bueno, su primer discípulo fue su esposo, y ahí yo también he visto que ella ha aprendido con muchos maestros, entre otros con Paramahansa Yogananda. Entonces, también aprendió de muchos maestros, que significa que esos maestros también la recibieron y la acogieron y la reconocieron. Eso, bueno, ella tiene un templo en India, fallecía por supuesto, pero hay un templo que la representa. Hoy en día es considerada una mujer, una yogi, una maestra, que ha hecho milagros incluso. Es muy bonito igual ver sus documentales. Yo personalmente quería rescatar que también se nota la energía femenina, porque he sentido la diferencia estando ella en Yukti, como todo, también los aprendizajes se vuelven más dulces, un poco más dulces, y quería rescatar una como investigación más personal o una interpretación personal que en algún momento me compartió alguno de mis maestros, pero también adjudicándome que la reflexión, por supuesto, es personal, que tengo la sensación que eso ocurre con todas las culturas ancestrales, que lo he comentado a veces, que el yoga era más para hombre, pero que también hay un contexto que la mujer, al tener el embarazo, un feto, el nacimiento, ella vive un proceso orgánico, alquímico, que la lleva a tener que, en el fondo, integrar un aprendizaje, una sabiduría, naturalmente. En cambio, el hombre no vive ese proceso de embarazo, por lo tanto, lo que entendí de este maestro, que las disciplinas al final van a llevarnos a experimentar una cierta conciencia, una cierta experiencia, y llevarnos a ciertas conciencias. Entonces, que antiguamente, por supuesto, a lo mejor el yoga fue hecho para hombres, por un cierto contexto, más que por machismo o feminismo. Entonces, en este caso, esta historia la comento porque para mí ha sido muy relevante entenderlo, para entender también esta filosofía, pero también para rescatar y valorar también en la labor quizás que tuvo la maestra, que poquitas yogi mujer, sobre todo en el occidente, es conocida, y que sean hindú, entonces que sean de la cultura. Y también eso, que la acogieran tantos maestros, todo el aprendizaje que debe haber tenido y lo que transmite, porque transmite algo similar como información a Paramahansa Yogananda en esta búsqueda interior, porque también existen otras formas de yoga o linaje donde uno el aprendizaje y la iluminación lo va recibiendo a través del maestro, en seguir sus guías y sus órdenes, y él nos encamina en el fondo. En cambio, esta maestra lo que impulsa, como para Paramahansa Yogananda, siento un poquito más de nosotros tomar el mando de esa búsqueda también. Y creo que además para nosotros occidentales y la vida moderna es algo que nos toca, porque en nuestro país, bueno, tenemos nuestra propia cultura, también nuestros ancestros y toda la filosofía, pero estamos solos un poquito. No hay como gurús y no hay donde a veces aferrarse más que a veces los referentes. Y entonces, como eso, lo que también quería y puedo rescatar de Ananda Mayima y su legado. Maravilloso. Oye, y además que es súper actual, Fran. O sea, cuando uno también, así como Paramahansa Yogananda, o sea, Paramahansa parte en el 1950 y algo, ¿no? Y Ananda Mayima es aún posterior, o sea, como en el 1980 y tanto, 70 y tanto. O sea, es súper cercano como figuras, como maestros que uno dice, oye, wow, o sea, ellos han hecho también una tremenda tarea y hace poquito, o sea, no es tan lejano
como Jesús, por ejemplo, o como, no sé, Krishna, o otros maestros, o otros grandes avatares que han estado también aquí asistiéndonos en este caminar de vivir la vida con arte, porque yo resumiría, y creo que para mí por lo menos una de las grandes cosas a las que me lleva primero que todo, ¿verdad? El método Ciclopea de activación interna de la glándula pineal como el primer camino elegido, ¿verdad? De cierta manera a transitar el espíritu, pero también en esta fusión que a mí me encanta porque siento que yo también busqué el yoga y el yoga me buscó porque es algo que nos conecta también con esta parte humana también, o sea, esta parte física, este vehículo que también necesita liberar, necesita generar movimiento, necesita caminar la tierra. Entonces, también me gustaría saber a ti, Fran, cómo tú, que ya vamos a hablar en profundidad cómo llegaste a la escuela y todo esto, pero cómo tú llegas también desde tu formación en yoga a querer seguir complementando en este caso, con esta otra vía que también va y converge hacia lo mismo, pero que es el método Ciclopea. Eh, Creo que el inicio de todo es esa información que tengo anclada en el corazón desde que tengo existencia, porque tengo recuerdo de 1 año, de 2 años y de los 6 años. Y creo que es la misma información. Tengo algo que está anclado en mi corazón, que me ha dado la fuerza y me ha hecho que tome las decisiones en la vida y haga lo que hago y todo lo que he hecho. Incluso con todas las dudas e inseguridades del mundo que he tenido, en el sentido de que al principio quizá esos transitar eran más intuitivos, muy niña con lo que hacía, pero y en estos diálogos que a lo mejor tenía espirituales, y luego, y con mi inseguridad quizás siempre en esa búsqueda, de buscar quizás el dónde canalizar esto, o algún maestro, o alguna fuente a lo mejor que me ayudase, en el fondo a tener seguridad, porque creo que la información está intrínseca, eh, y esto me ha permitido que primero fue con el ballet, con la danza yo creo que a mí más que el ballet clásico, que fue gracias a mi madre en el fondo que tuve la disciplina y que profundicé, era más que yo al bailar lograba conectar con Dios, sentía, o con este universo, como se le llama. Y tenía diálogo, entonces era un estado que yo creo que eso es lo que me llama la atención, entonces lo canalicé con la danza, la música, porque la música es lo que nos mueve para bailar, y luego fue como con el yoga, pero con el yoga también ha sido todo un transitar porque hay una filosofía, a veces hay que tratar de, bueno, investigar, dependiendo de los maestros que tenemos, también cómo ir canalizando esa información en la actualidad, y para nosotros no es tan fácil, además la vida real, pero creo que incluso de abrir Yukti, todo lo que he hecho en la vida ha sido lo mismo, la misma información, incluso muchas veces cuestionándome si no es rebeldía y si realmente estaba en lo correcto. Y creo que en algún minuto, cuando llega la pandemia, pasa que, bueno, mi mamá igual es piñalista, de hace muchos años, yo creo que de las primeras. Bueno, mi madre es maravillosa y yo creo que una maestra que me ha impulsado también a todo. Y bueno, ella me había hablado ya del método y ya había conectado. También en alguna oportunidad fui invitada por la escuela Yukti con unas personas que eran las que gestionaban a la gira de Matías Stefano, me invitaron a una charla que daba y estaba siendo invitada a Fresia Castro y me tocó sin querer entregarle las flores. ¡Ay, qué Y bueno! sentí una conexión increíble como familia. Ahí fue una oportunidad que conecté sin entender todavía del método. Pero cuando llega la pandemia, me pasó que recordé unos sueños que entendí y que siento que significaron, entendí que eran este momento. Y fue como que si hubiese soñado todo lo que estábamos pasando en la pandemia. Y entendí, y en ese momento,
que para mí como ser humano también me puso a prueba para que perdure el proyecto, la empresa y todo, traté de aferrarme en todo lo que podía, porque tuve que hacer malabares increíbles, como todos me imagino, y las reflexiones que nos trajo también el encierro y todo, y en eso me aferré, me discipliné y me empecé a ver las charlas de Fresia, donde te escuchaba a ti también, y sentía que me escuchaba a mí mismo, pero por supuesto con una maestra que además fundamenta todo y tiene toda una trayectoria, y además chilena, mujer, y ahí me puse muy disciplinada a estudiar y todos los videos que ella generosamente nos comparten ustedes. Y en eso hubo un llamado de Piñalista, y en lo cual tú estabas también, y en eso dije, ya, me sumerjo. Bueno, y viví la iniciación contigo en línea, que fue muy especial porque me enfermé, estuve con fiebre, estuve muy mal ese día, fue una iniciación tremenda en casa, pero Con purga lo incluida. vivencié como pude, y desde ahí, bueno, siento que eso me ayudaba a mí a ordenar toda esta información, y desde ahí hay un antes y un después, y siento que me ayudó incluso a incluso integrar todo lo que en el fondo es la escuela, el proyecto, la información del yoga. Y antes de eso también estaba sumergida en la geometría sagrada, pero aquí en la geobiología, pero de Jan Lipnik, de un francés. Pero esto era distante, entonces este método sentí que en realidad era el método que nos corresponde quizás a nosotros, porque está ahí para Sudamérica, para todos nosotros. A mí me ayudó a aterrizar. Qué buena. Y Oye, ahí, con respecto a esto que escucho, que me encanta cómo se van tejiendo las cosas, ¿ah? Yo creo que es esas interconexiones, no es casualidad que también interconectadas sea el nombre de este nuevo ciclo de live, ¿no? Porque hay unos tejidos que yo creo que hay muchos hilos que están tendidos que todavía quizás no terminan de ligarse, de unirse, de comprenderse. Y yo creo que en ese proceso estamos y por eso a mí me impulsa tanto el que podamos sentarnos a conversar de esto, de lo que nos pasa, de nuestros sueños, de nuestras infancias, de nuestros proyectos, de nuestros procesos internos. Creo que es tan importante ponerlos a la mesa porque cada uno de nosotros tiene tantas cosas por decir, tantas cosas por aportar, tantas cosas por sacar a la luz, ¿no? Y yo creo que en eso estamos. Y hay una frase que rescaté que apareció justito de Ananda Majima, que yo creo que tiene que ver con esto que conversamos, que dice, todos los caminos son mis caminos y no tengo ningún camino en particular, ¿no? Es como toda esa convergencia de la verdad única finalmente, que es amor y no es otra cosa. Así que gracias por compartir eso, Fran, porque me encanta escuchar esas historias de convergencia, de sintonía, de frecuencia, de tejido amoroso finalmente. y quería solo agregar a lo que tú decías, siento que ahí calza muy bien también la frase que no puede faltar ninguno en este jardín. Yo en verdad creo que hay una historia que me ha compartido mi compañero que viajó a un templo y decía que, bueno, este maestro comenta que una de las historias es que el yoga, cuando llegó a la Tierra, bueno, que esta historia, como a través de Shiva, una de las historias es que este conocimiento era tan grande, porque yoga en realidad, de esa historia lo habla como en el fondo más allá de la palabra yoga, es como la existencia. Entonces, esta verdad no podía llegar a ningún ser humano o ser vivo, porque era una información tan grande en el fondo que no le íbamos a poder contener en este plano. Entonces, que la divide en los 5 continentes. Bueno, y con esta historia, en el fondo, quería comentar que creo que al final cada saber, cada persona va a hacerse experto en lo que se dedica, y que esa sabiduría, me imagino, toda esa sabiduría junta es lo que necesitamos a lo mejor para poder alcanzar la unidad, la verdad,
y quizás cómo resolver las cosas, cómo avanzar, y en eso ahí no hay competencia, hay unidad solamente, y justamente lo que tú decías, todas las historias al final son muy importantes. Sí, con respecto a eso me hiciste recordar, no me acuerdo exactamente de la cita, pero hay una frase de de Chaplin, que él dice, bueno, que el permanecer, un poco la frase es la invitación a que permanezcamos siempre en esta actitud de ser amateur en lo que hacemos. O sea, de hecho la misma frase lo dice, ¿no? Cuando tú te vuelves experto, entre comillas, en este mundo, en este sistema de mundo, es como que ya se condicen todas estas normas del ego, del estar por sobre otro, de tener distintos niveles, ¿no? En cambio, si permanecemos siempre en una actitud del amateur, del que quizás no tiene el puzzle completo, pero que tiene todo el amor, porque de ahí viene amateur, el que ama, ¿no? El que está constantemente siendo amante de ese amateur nunca termina de tener ese deseo interno de seguir conociendo, de seguir buscando, de seguir creando. Y yo creo que eso es tan importante que lo recordemos también. O sea, qué bueno que te referiste a esto, que yo creo que también es mi intención a través de estos live, es que esos velos de la competencia, esos velos de la memoria humanidad, esos velos que están aquí, tan presentes y que a cada uno también a veces nos tocan. O sea, es imposible salir inmune de todos esos embates de la humanidad. O sea, estamos en este juego también y muchas veces nos atrapa un poquito esa idea o esos conceptos o eso tan mundano. Por eso yo, esa bajada también de conversaciones mundanas y divinas, porque tienen que ver un poco también con ese mismo proceso. Cuando, y quizás cuando no existe quizás esa división o competencia, al final aparece como un bosque la simbiosis, que es la interacción de todas las cosas y necesaria para que exista la vida. Tal cual. Fran, si yo te digo yoga, ¿cómo lo describes? Más allá de lo Eh, técnico, para ti, ¿qué significa? para mí yoga, por un lado, bueno, con todo el respeto e incluso con toda la ignorancia que pueda tener, porque creo que soy pequeña en todo lo que la información que pueda contener yoga, esta filosofía maravillosa que no termino de maravillarme. Y para mí personalmente es una posibilidad para nosotros occidentales de conectar con la tecnología interior, como lo dice muy bien un maestro, también Sadhguru, que habla de la tecnología interior. Creo que el poder que tenemos hoy en día, el único poder que tenemos quizás por ahora, a veces como alcanzable, porque lo que pasa afuera a veces está fuera de nuestro control. Hoy en día pasan muchas cosas, pero quizás mientras respiramos es el único que podemos, en realidad, en nuestro vehículo. Y nuestro vehículo, siempre, eso sí, he creído desde que tengo memoria, tiene infinitas más posibilidades. Y creo que el yoga para mí me ha ayudado a transmitir esta información que siento de corazón siempre, que realmente tenemos otros recursos que además en conjunto todos esos recursos nos permitirían una manera muy diferente de vivir esta existencia, de cómo la vemos, cómo la vibramos, cómo incluso a lo mejor cómo conectamos incluso con lo que nos rodea, cómo dialogamos incluso con lo que nos rodea, la naturaleza, lo social, todo. Entonces, para mí, realmente creo que como que siento mucho como exigencia, la autoexigencia de que una cosa es que puedo ocupar mi tiempo en el sufrimiento y otra cosa es en desarrollarme, en conectarme y realmente quizá aprovechar todas las maravillas de este universo, todas las posibilidades que tenemos y a lo mejor administrar mucho mejor esta vida y esta tierra. Eso Perfecto. yo creo Oye, que lo defino. sí, absolutamente. ¿Y cuál fue el paso?
en esta danza que te lleva de ese ballet más clásico quizás a habitar el yoga, porque ahí también obviamente hay un paso, hay un salto, un pas de bourrée o como se llame, ¿no? Como ¿cómo transitaste de un lado a otro? ¿O Bueno, cuando fusionaste llegué a también? Chile, perdón, ¿O lo fusionaste también? cuando llegué a Chile, eh, pasó que, bueno, llegué sola, media desamparada. Yo, por supuesto, ya había egresado al ballet clásico, iba a seguir en ello, era mi carrera. Es algo difícil en ese entonces, además, porque no es tan valorado y todo. Pero había pasado unos meses en Chile y recibí la alimentación de mi abuela, entonces había engordado muchísimo y llegué al municipal y bueno, me encontraron muy gordita, entonces me mandaron para la casa. Y en eso, bueno, también una debilidad quizá que he tenido que ha sido la duda y los complejos, entonces se me vino el mundo abajo, mis complejos y en realidad ahí reflexioné que yo, la danza para mí era una conexión espiritual y que entonces en el ballet no la iba a encontrar, porque incluso en otros tipos de danza a veces uno puede conectar más con a lo mejor el arte, la creatividad, pero ahí no había espacio y en eso me invitaron unos psicólogos y psiquiatras a participar como terapeuta de danza terapia en el fondo. Y en eso, bueno, ellos ocupaban unas técnicas, diferentes técnicas donde ocupaban el cuerpo y la danza para ciertos propósitos también de rehabilitar a la gente, reempoderar también la psicología. Lo encontré tan maravilloso porque ahí científicamente estaba todo el peso que puede tener el movimiento, lo vivencié y en eso empecé ya a querer como recuperar la danza y llego a investigar las danzas y llegué a las danzas de India. En eso llegué a Bharatanatyam para querer reconectar con la danza pero de otra manera y mi profesora como entrenamiento tenía yoga. Y cuando practico, porque es muy difícil Bharatanatyam, entonces, cuando practiqué la primera clase de yoga para entrenar, para danzar, porque es muy lindo también, Bharatanatyam me expresa como en el fondo las danzas son historias épicas y espirituales. Entonces, en eso, por un lado tuve una experiencia muy espiritual y por otro lado el entrenamiento yoico, sentí que estaba en casa, me maravilló, sentí que ahí dije, bueno, esto es lo que buscaba porque ahí se plasma en el yoga la práctica física en el fondo que se plasmaba como esta posibilidad de conectar con el cuerpo, desarrollar. Y ahí decidí de inmediato estudiar yoga y tuve la oportunidad, la suerte que mi proceso fue igual bien la presión, que salí de una persona que me ayudó como un padre, me incentivó a la fuerza prácticamente a abrir un espacio, porque yo no pensaba abrir ninguna escuela, no pensaba ni ser profesora, pero me había comprometido con Dios en ese entonces por un proceso, porque ya era mamá, de que me iba a entregar al servicio a su guía. Entonces, cuando esta persona me ofrece el espacio, yo no podía decir que no, porque me había comprometido con Dios a decir que sí a todo lo que me presentaran. Y en eso se abre en el fondo la escuela y bueno, y así es como el paso en el fondo, que me decido dedicarme. Si fuese por mí, yo creo que no hubiese tenido la personalidad o la seguridad, pero ahí pasa y ahí, por supuesto, me sumerjo y tuve la oportunidad también de al abrir la escuela, conocer a través de un amigo, un maestro que venía llegando a Chile y por querer ayudarlo, le ofrecí el espacio y en eso me llama al mes y decide, incluso prácticamente vivió en la escuela un tiempo y eso para mí fue un regalo divino porque tuve la oportunidad de aprender por un maestro de un linaje clásico de India, desde la fuente, y ahí comenzó ya yo creo el camino ya en serio. Wow, oye, potente el camino cuando es la ruta, ¿no? Yo creo que eso
No sé cómo lo sientes tú, Fran, pero al escucharte yo creo que hay algo que está trazado desde que uno aterriza en esta experiencia humana, independiente de que recuerde o no sus otras vivencias, sus otras incorporaciones. Hay algo trazado desde el origen, desde esa fuente mágica que tiene un propósito de amor finalmente. Claro, aquí estábamos viendo que tú emprendiste algo que en lo humano igual es súper potente, porque abrir una escuela no es menor, ¿no? Y con esto, o sea, con todo lo que trae la memoria humanidad también, como, oye, ¿seré capaz? ¿Cómo voy a sostener esto? Todas las serpientes, todas esas dudas que de repente empiezan a emerger, pero que sin embargo ese pulso interno, ese propósito que traemos desde el origen, es el que nos da la fuerza, siento yo, no sé cómo lo has vivido tú, pero el que nos da la fuerza para, pese a todos los embates del tiempo, espacio en el cual estamos situados, sigamos adelante y ese hilo nos sostiene siempre, ¿no? Yo creo que sentí todos los milagros juntos para que exista la escuela, yo creo, porque yo solo sentí una corazonada muy potente y obedecer porque en verdad no tenía idea de nada, pero todo fue surgiendo. Y también ahí pude ver que en realidad recibimos mucho apoyo, hay mucha sincronía y todo va ocurriendo cuando uno se entrega, me imagino. Se entrega con seriedad, con disciplina, realmente va ocurriendo todo. Y así me afirmo cada vez que viene el desafío también. Bueno, Sí. ahora además hay un método que me ampara mucho más. Sí, no, el arte, no. Yo creo que es ese arte. Aquí hay otra frase que anoté que dice, el arte de la vida no es algo que se posee, sino algo que se construye día a día. Lo mismo que nos dice un poco la Fresia con esta frase, la victoria se gana día a día. Todos los días vamos también sorteando como esos oleajes de este planeta Tierra en el que estamos, que es maravilloso, pero que también nos desafía constantemente en esa ilusión. Y hablando de ilusión, desde la sabiduría que tú has adquirido, Fran, desde el yoga, ¿no? Se habla de Maya y de toda esta ilusión del mundo atómico. ¿Cómo nos podrías describir o acercar un poquito más a esa información? Oye, ahí parece que me fui yo. Pero estás de vuelta, está un poquito pegado, pero te escucho. No sé si tú me escuchaste a mí, Fran, con la pregunta. Vamos a ver ahí que se restablezca bien la conexión. Mientras tanto, voy aquí a una amiga que nos había escrito, a Pili. Pili que dice, Alondrita, pido oración por Jorge Cabrera, está en la UTI en el hospital de Temuco. Él es ex compañero de mi hija, mucho amorcito ahí, mucho irradiación desde toda esta tribu pinealista que está aquí reunida. Espero que me estén escuchando bien, vamos, que se puede. Vamos a ver que todo funcione correctamente. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Conexión a esta red de internet en perfección para que la Fran también siga. Ahí se salió. Pero yo sigo aquí, ¿verdad? ¿Me siguen viendo a mí? Vamos aquí a volver a invitar a la Fran, que debe haber tenido ahí una pequeña caidita con el internet, pero déjenme buscarla, que la reintegramos rápidamente. Oye, aquí le estábamos preguntando justamente por la ilusión. Fran, Ahora querida, sí. ¿estás ahí? Espera, ahí está bien. Sí, ahora sí. Un Buenísimo. poquito más al rote. Vamos ahí. Fuerte, poderoso y claro, dice aquí, hija de Inti. Así que te escuchamos. Es que no te alcancé a escuchar la pregunta en delante. Ah, te preguntaba, Fran, por la ilusión, ¿no? Como desde las escuelas yogi se habla de Maya o de todo este campo atómico, como lo describimos nosotros desde el método, como la gran ilusión en la que estamos constantemente, porque la mente, finalmente, que es lo que hay que dominar, está en constante relación con esa ilusión, o vamos creando esa ilusión. ¿Cómo lo entiendes tú desde lo que has podido recorrer?
Eh, mm, yo lo entiendo como un poquito como, en el fondo vamos a hacer, vamos a hacer cómo pensamos y cómo tomamos las cosas. Entonces, me imagino que uno recibe una educación que quizá no nos conecta, quizás hoy en día a lo mejor un poco más, pero que no nos ha conectado necesariamente con el cuerpo. Y yo pienso, solo una lógica que tan sencilla como si la esencia no, por ejemplo, si yo no soy doctor, no soy a lo mejor una área que nos relacione con la anatomía, no necesariamente sé cómo funciona mi organismo. Y en eso yo a lo mejor transito en la vida y tengo que ir respondiendo a ganar dinero, a ser una persona a lo mejor exitosa, etcétera, etcétera. A lo mejor lidiar también con lo que pasa en un país, me imagino, alguien que vive una guerra, alguien que vive una realidad a lo mejor extrema. Entonces todo eso me imagino que es lo que yo dedico tiempo a sobrevivir. Lo principal no hubo en el inicio, porque a lo mejor no necesariamente recibí la capacidad de generar conexión, de saber qué necesita realmente mi organismo, cómo fluye la sangre, cómo... Entonces yo me imagino que eso ya nos permite, nos limita a cómo estamos viendo esta realidad. Entonces me imagino que no, que si todo partiese al revés, la manera en que vamos a vivir nuestra realidad va a ser, me imagino, completamente diferente. Entonces yo creo que por ahí va como un poco maya. También quizás lo podemos aterrizar a que a lo mejor cuando chico la realidad la veo de una manera y cuando voy madurando, creciendo, uno va viviendo experiencia, cambia nuestra percepción. Entonces me imagino cuando unimos todo nuestro potencial, todas las posibilidades que podemos tener. Yo personalmente cuando chica tenía la certeza de que la energía era infinita, de que el amor lo era todo, de que en realidad podíamos volar, podíamos no comer. Yo tenía como esa certeza hasta muy grande, pero a la vez decía, pero eso no es real. Pero a veces, no sé, en un sueño sentía que volaba, entonces lo sentí. Entonces, en realidad, yo creo que, bueno, hoy en día yo creo que los científicos cada vez van demostrando todo el potencial que tenemos y creo que en realidad uno, a lo mejor tenemos posibilidades que no imaginamos. Exacto. Es como... Eso, yo creo que ahí responde un poquito. Sí, absolutamente. Y esto de, o sea, hablando de las frases que inspiran, ¿no? Yo creo que para mí y quizás para muchos de los que están aquí presentes, una de las del método, para mí muy potente y muy simple, quizás en la vida es un juego, no te la tomes en serio, sino para tu propio avance y que ese avance sea aprender a crear con amor. Cuando hablamos de juego, inmediatamente eso me sitúa en la inocencia. Yo creo que siempre tendemos, es algo que quizás con los años se va rigidizando, bueno, tantas cosas, ¿no? El cuerpo de partida, el vehículo físico, y también, bueno, el pensamiento, las formas de ver la vida, los sistemas de creencia, como que nos vamos condicionando tanto creativamente que el volver a este punto de la infancia o de esas historias donde teníamos la certeza absoluta de esa conexión con lo real, pero que se va tiñendo, ¿no? Como que le fueran poniendo velos a través de los años, del tiempo, que creo que es algo importante que hemos estado conversando un poquito también en esta primera jornada, cómo esos velos se van poniendo. ¿Qué es para ti inocencia, Fran? ¿En qué te sitúa? ¿Qué importancia y trascendencia tiene también eso que es inocente, eso que es puro, eso que es sensible?
Creo que la inocencia es nuestra naturaleza real, que siento que nuestra fuente original como ser, me imagino uno cuando nace, este organismo está nuevito y cada partecita como un bosque viene a cumplir una función y todo se esfuerza para que yo exista. Y que hay y que desde ahí la inocencia es como volver a ese punto. Y que creo que eso, en ese sentido, volviendo atrás de Maya, creo que justamente, por ejemplo, yoga o todas las disciplinas que van a darnos la oportunidad de volver a conectar con todo eso, al final nos vuelven a conectar. Que significa, quizás para mí, incluso que un estado incluso más presente, sin miedo, más original a nuestra naturaleza de cada uno, a eso más intrínseco. Creo que eso incluso a mí personalmente me ha ayudado a que yo a lo mejor logre lo imposible, como incluso esta escuela o todas las cosas que a veces no dimensiono que uno puede hacer. Y creo que eso es lo que a mí, por ejemplo, me ha dado la fuerza incluso de trascender. Incluso la inocencia quizás va a barrer, romper con todo lo que nos genera, con los dolores, con los traumas, de alguna manera, porque eso está antes, siento incluso, como que trasciende. Eso. Sí, es como ese capullito del principio, ¿no? Cuando está limpio de toda contaminación externa, es como cómo volvemos a ese punto, a ese principio cotidianamente, finalmente, porque siempre, yo creo que eso es ganar la victoria día a día, el poder permanecer en ese estado de pureza, de permanecer en ese estado de conexión profunda, sin que los embates de la vida nos posean y nos desvían de la ruta del camino. Fran, esta es la primera tanda porque se vienen obviamente 2 live más los siguientes jueves porque nos vamos a reunir cada jueves en Interconectadas. Yo pensaba hablar más de lo humano, pero simplemente sentí, me dejé fluir por lo que fue emergiendo en esta primera instancia, pero tenemos todavía mucho que recorrer, muchas frases inspiradoras que revisar, muchas historias, porque yo creo que hay algo que a mí, por lo menos, empecé a identificar del por qué tanta necesidad, volviendo a esa inocencia de la infancia, por qué tenía tanta necesidad de ser actriz, por ejemplo. Yo decía, pero si ni siquiera tenía una influencia en Calama, o sea, imagínate, yo me crié en Calama, donde en esa época ni siquiera habían academias de teatro o algo parecido, pero era algo así como tan potente de querer habitar ese espacio y creo que tiene que ver con el contar historias, como cada historia en esta vida también te va enseñando tanto. A mí me encanta escuchar cuentos, me encanta que me cuenten historias, me encanta ver películas, me encanta todo eso porque leer libros, porque creo que ahí en ese tejido que hace aflorar nuevamente esa parte inocente del imaginario, vamos también comprendiendo tantas cosas trascendentales de la existencia y vamos conectando nuevamente con ese pulso del corazón. Otra frase que tengo por aquí, ¿De Alondra? dígame mientras busco Quería eso. rescatar algo que vienes de decir, como de lo que te encantaba, como la historia, que justo me había conectado con que cuando uno, me imagino, se sumerge en una película, es como sumergirse a veces en las realidades que pensábamos no posibles. Entonces, y también hace un ratito recordaba que hoy en día a veces uno ve un joven a lo mejor que escala o que hace breakdance y que desarrolla un movimiento increíble y que casi vuela y uno en el fondo como ahí estamos reflejando todas las realidades posibles que tenemos. Absolutamente, absolutamente sí. Así que a seguir en este tejido. Y aquí otra frase con respecto al cuerpo, porque creo que es imprescindible también en estos tiempos mover el cuerpo.
moverse, mover este vehículo. Hay cosas que se encapsulan en nuestras memorias y ahí quiero que aproveches también, Fran, de invitar a todos los que nos están escuchando a la escuela Yukti Yoga, que también para mí, bueno, que he estado transitando esta sabiduría en distintos lugares, realmente ha sido un gran refugio encontrar la escuela que, bueno, físicamente está ubicada más encima, en un punto eh, súper caótico, podríamos decir, a nivel de ciudad, ¿no? Está en pleno centro de la capital, en pleno centro de Santiago, ahí ubicada en el barrio universitario, o sea, realmente es como un haz de luz en medio de toda esa gran ciudad que está en otra, ¿no? Que está en otra malla, en otra red, pero esto está ahí erguido, irradiando un montón y... Y con el respecto al movimiento voy primero con la frase, ¿no? Que es de Sadhguru, dice, tu cuerpo es capaz de percibir todo el universo. Si lo preparas adecuadamente, puede captar todo en la existencia, ya que todo lo que acontece en ella le acontece también al cuerpo de una u otra manera. Esto lo encontré trascendente para estos tiempos, Fran, y yo creo que con esta frase vamos a despedir también el capítulo del día de hoy, pero que generes también esta invitación y la relevancia para ti de ponernos en movimiento. Si quieres Bueno, que algo se muera, déjalo quieto, dice Jorge Drexler en una canción. bueno, qué lindo. Bueno, por supuesto, invitadísimo a todos a acercarse a la escuela, a practicar. Yo encuentro que este espacio ha sido maravilloso, incluso toda la gente que también imparte clase, que es todo un equipo. He visto transitar mucha gente, profesores, y siempre con mucho amor. También el espacio realmente yo encuentro que es un privilegio porque está en la ciudad, se aísla de la bulla, estoy aquí, al lado de la Alameda, pero no se escucha nada. Tengo hay haz de luz en el techo en la escuela, entonces no hay edificios, es como un milagro. Y más allá de invitarlos todos a la escuela, sinceramente, de corazones, a practicar yoga, tai chi, qigong, todas las disciplinas que a lo mejor me acomoden, pero mover el cuerpo, por supuesto, porque siento que, como decía, la herramienta, el arma, el poder que tenemos al alcance es el cuerpo hoy en día. No tenemos de otra. Y creo que es importante hoy en día, él muestra el ejemplo. Yo siento que es como un bosque, que realmente no hace huelga, no se queja, trata, a pesar de que como yo lo trate, con ignorancia, sin ignorancia, como me alimente, como lo ocupe, él trata de que yo sobreviva y pueda vivir esta existencia. Entonces yo, sintiendo solo eso, sintiendo esta maravilla dentro de mí, que imagino que así es también alrededor, creo que solo eso ya me motiva a movernos. Y cuando nos movemos, creo que vamos a, bueno, en varias escalas, a lo mejor recuperar la autoestima, ser más resiliente con la salud, mejorar nuestra inteligencia, pero después percibir a lo mejor la vida de otra manera, unirnos a lo mejor más. Y creo que para mí personalmente, pero también lo he visto realmente, bueno, yoga, lo he ocupado a través del yoga, creo que ha sido una herramienta que puede transformar a las personas. Y que además no es religión, entonces realmente, como decía mi maestro, uno antes de yoga, después de yoga otra cosa. Y es un camino de ida, no tiene tampoco vuelta. Eso, ahí creo que comparto la invitación a mover el cuerpo. Absolutamente. Oye, busquen Yukti Yoga ahí en Instagram, busquen la escuela, se las voy a anotar aquí para que lo puedan, espérenme acá, que estoy anotando en el chat para quienes quieran ahí revisar todo, ahí busquen Yukti Yoga, es con 2 U, no sé por qué ahí el corrector me corrigió, pero para que puedan ponerlo ahí y buscar también. Fran, solo una cosita. Solo un pequeño atisbo, porque esto lo vamos a continuar conversando la siguiente semana en este arte de la vida o vivir la vida con arte. ¿Cómo inicias tu día?
solo una pista dentro de las disciplinas o prácticas que puedas llevar. ¿Qué es lo primero que haces al despertar en la mañana? Eh, Antecedo que he sido muy disciplinada a veces en la rigurosidad que por ejemplo, a veces enseñado a mi maestro en esa rutina. He vivenciado despertarme a las 4 de la mañana, 5 y todo lo que las prácticas como de cría y todo. Hoy en día soy un poco más flexible, a veces por lo que toca, pero siempre partir el día con gratitud, eso es una cosa. Hoy en día además comienzo sinceramente mi día con el método. En el fondo para mí es conectarme. Primero conectando, y cada uno quizás puede encontrar su forma, pero conectando. Muchas veces muevo el cuerpo de todas maneras porque me dedico a eso, pero sobre todo parto así mi día. Y luego pienso en el alimento, pienso en el resto, pero primero en la conexión, y a veces el movimiento no es el yoga, sino que es bailar, y así parte mi jornada. Y positiva, por supuesto, porque pueden haber adversidades, pero eso, la vida es muy cortita, así que también la actitud positiva, que yo le llamo vibrar alto, esa es mi primera exigencia. Absolutamente. Oye, y aquí nos vamos a despedir con una frase de la Fran, obviamente, que dice que, déjenme ver por aquí, que estoy buscando la del soplo. La inspira aliento, es como se titula, ¿no? Dice, la vida de uno es tan solo un soplo, visitante de este lugar llamado Madre Tierra. Mi existencia, experiencia, como un pequeño granito de arena, parte de este universo. Así que gracias Fran, gracias amigos, a todos los que se sumaron a esta nueva aventura que inicia con todo, vamos con todo ese amorcito a seguir nutriéndonos de alta frecuencia, porque en el camino de la automaestría eso es imprescindible. ¿Qué vemos? ¿Qué leemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué historias son las que dejamos entrar o no en nuestra existencia? Y por supuesto, esta historia que nos empieza a relatar la Fran es una historia que por supuesto nos va a llevar también a cada uno de nosotros a comprender muchas cosas en nuestra propia trama. Seguimos este tejido, seguimos interconectadas, que ojo, cuando hablamos de hadas, no es que sean solo el femenino, quizás por ahí también, entre medio de todas estas hadas, también aparezca un hado mágico por ahí que nos pueda también venir a nutrir con toda su sabiduría, con toda su luz, con toda su inspiración. Así que, Fran, querida, lo último solamente, que me quedé ahí con la curiosidad, la conexión, a diferencia de las otras prácticas que tú habías generado, la conexión del método Ciclopea, ¿por qué decides incluirla en uno de tus hábitos cotidianos y qué ha significado para ti? Porque es sencilla, es alcanzable para la modernidad, es rápida, y la sencillez me siento que trae a la realidad. No tiene, como lo escuché en algunas de las charlas también que han realizado con la Fresia, de ustedes mismos, justamente, todos estos métodos ancestrales requieren tantos pasos que hace que la gente quizás no lo mantiene en el tiempo. Esta disciplina es como lavarse la cara, como levantarse de la cama, y es la actitud, es el decreto. Entonces, eso sí, y también me imagino que también mi reflexión es que es la maestra para mí alcanzable que tenemos también en Chile, con toda su trayectoria y experiencia, o sea, el método lo refleja, es eso, nuestro método, yo creo. Muy sencillo. Súper, Fran. Bueno, nos vemos el próximo jueves entonces. Recordarles aquí a los amigos desde mi parte que este fin de semana tenemos seminario de activación interna de la glándula pineal, método original Ciclopea. Online 100% esta vez porque me quedo aquí en el Cerrito, así que desde aquí voy a estar transmitiendo. Y Fran, ¿tú quisieras aprovechar aquí esta instancia de hacer alguna invitación adicional? Bueno, por supuesto, invitadísima a que conozcan la escuela, conozcan los profesores. La escuela también tiene un programa de formación
que también están invitadísimos a conocerlo. El programa de formación también, bueno, yo a estudiar yoga creo que puede ser muy sabio para cualquiera que quiera aprender a gestionar y organizar mejor su salud, su energía, también son herramientas. Y ese es el objetivo del programa, sobre todo en la escuela, que uno pueda conectar también con todos los recursos y la ciencia también que hay detrás del yoga. Eso, y Absolutamente. también comentar que la frase que tú nombraste, que del granito de arena, es la que más también me ayuda a dimensionar mi paso por esta vía. Mi existencia es tan pequeña que con determinación hay que ponerle vibraciones altas. Eso, maravilloso. Ya, Eso. queridos Muchas amigos, nos gracias, Alondra, vemos. por la Gracias a invitación. ti, Fran. Nos vemos y la siguiente semana, el otro jueves, vamos a estar Sí. profundizando, obviamente, de la formación y de muchas cosas más. Preguntas ahí sencillas que van adentrándonos en la historia, en esta mágica historia que nos tiene que seguir relatando la Fran. Así que un besito gigante, Eso. bendiciones, que tengan lindos, lindos días. Gracias, gracias por la invitación, la iniciativa, Alondra, de Gracias esta a ti por acceder, por estar, por las sintonías de frecuencia finalmente. interconectadas. Interconectadas. Nos vemos. Cuídense. Chau, Eso. chau. Chao, chao.